Estos animales todavía podrían seguir vivos. Guapísimos, yo soy Sapi. En el video de hoy estaremos viendo 4 animales bastante extraños que podrían seguir vivos escondidos en alguna parte del mundo. Así que guapísimos, si tú quieres aparecer en un siguiente video como estos guapísimos que están saliendo por acá, recuerda que puedes comentar la palabra secreta que se encuentra en los comentarios. Ahora dejémonos de bla 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 y vamos a ver el primer animal que podría seguir vivo. Y te estoy hablando nada más ni nada menos que del lobo japonés denominado como kami. Cuando el lobo japonés fue declarado extinto en 1905, la decisión se tomó desde los escritorios, no desde los bosques. Se asumió que ya no quedaba ninguno porque nadie lograba verlo, pero esos bosques no son simples árboles, son montañas muy cerradas cubiertas de niebla espesa donde el sonido se apaga, lugares donde un pequeño animal silencioso y extremadamente inteligente podría estar deambulando por la espesa niebla. La campaña de exterminio para esta criatura fue brutal, trampas, veneno, disparos, y hasta muchas aldeas comenzaron a celebrar que este animal ya no se encontraba con nosotros. Pero lo más curioso de todo esto es que aún así, cuando se le había declarado extinto, había noches en las que los aldeanos todavía aseguraban escuchar ciertos sonidos, ciertas pisadas deambulando por afuera de sus casas. Existen relatos modernos que rara vez se mencionan en libros científicos, como excursionistas que caminaban solos y sienten que alguien los sigue durante horas, pero cuando los voltean a ver no encuentran nada, no encuentran absolutamente nada. También como personas que se detienen y al girar encuentran huellas frescas que no estaban allí segundos antes, huellas que curiosamente son demasiado grandes para un perro y demasiado pequeñas para un lobo común. Algunos dicen haber escuchado respiraciones detrás de ellos, muy cerca del oído, sin sentir el calor del viento. Y curiosamente, esas mismas personas que han escuchado esos mismos pasos son las mismas personas que mencionan haber escuchado cierta respiración detrás de ellos. Pero no me refiero a cierta respiración detrás de la nuca, no, sino que a unos cuantos centímetros o metros de donde se encuentran ellos. Y justo cuando voltean a ver y alumbran con la linterna, no se encuentra nada, no hay nadie ni nada. Pero curiosamente existe un caso bastante curioso de todo esto, y es el caso del fotógrafo Hiroshi Yagi en 1996. Es especialmente inquietante porque rompe con el patrón normal del miedo animal. El lobo no huyó, caminó a su lado, sin agresividad, sin sumisión, como si lo estuviera escoltando, exactamente como las leyendas antiguas describían a lo Kuriokami. Este mismo no atacó, tampoco gruñó y tampoco mostró los dientes, simplemente avanzó, mirándolo de vez en cuando, asegurándose de que siguiera caminando. Cuando el hombre llegó a una zona abierta, el animal se detuvo, lo observó por última vez y desapareció entre los árboles. Este mismo no corrió y tampoco se alejó demasiado, simplemente desapareció con la neblina. Justamente después se lograron escuchar y curiosamente también se lograron grabar ciertos aullidos en el año de 2018. Esto obviamente elevó la atención a otro nivel, ya que no eran aullidos normales, estos eran aullidos muy largos, graves y con pausas irregulares, sonidos que no pedían respuesta, sino que parecían marcar territorio. Algunos zoólogos dijeron que no correspondían a ningún tipo de animal japonés actual. Lastimosamente, desde ese entonces ya no se encontró ningún tipo de registro, pero todavía sigue la curiosidad de que ese animal literalmente podría seguir con nosotros, podría seguir escondido entre la hierba o entre los bosques fríos de Japón. Pero déjame decirte que hay uno bastante más curioso y hasta cierto punto bastante más aterrador, y te estoy hablando nada más ni nada menos que del leopardo de Zanzíbar. Zanzíbar parece un muy mal lugar para esconder un gran depredador, ya que este mismo es pequeño y demasiado poblado, además de que también es demasiado vigilado, pero la noche transforma la isla. Cuando cae el sol, los sonidos cambian repentinamente, la vegetación se vuelve cada vez más densa. Durante décadas, aldeanos han hablado de algo que se mueve sin ser visto, gallinas encontradas muertas sin ruido previo, perros que se niegan a salir después del anochecer, ojos reflejados, luz desde lugares donde no debería haber nadie, y hasta cosas que sin dudarlo son demasiado aterradoras. Pero, ¿qué te parece si te cuento un poquito de la historia del leopardo de Zanzíbar? Este mismo no fue cazado, este fue odiado
odiado, y ese odio lo volvió cada vez más peligroso en la mente colectiva. Hay testimonios muy aterradores y estremecedores, personas que aseguran haber visto el leopardo parado sobre dos patas traseras, observando desde la maleza, casi como si estuviera parado desde sus dos patas traseras y las dos delanteras en un árbol, intentando observar a su próxima cena. Obviamente en la actualidad es una leyenda durante esa zona, pero déjame decirte que no fue así durante todo el tiempo, ya que toda esta leyenda nació de ataques reales, rápidos y silenciosos, ya que el leopardo entraba y salía sin dejar ningún tipo de huella clara, animales arrastrados sin rastro de lucha, animales que aparecían decapitados de la noche a la mañana. La idea de que eran controlados por brujos solo empeoró todo. Cada leopardo se convirtió en una ejecución justificada. No importaba si estaba lejos de los humanos, su existencia era vista como una amenaza constante. Cuando se lanzó la campaña del exterminio en 1964, el ambiente se volvió aún más oscuro. Cazadores recorrían la isla día y noche, con muchas trampas ocultas, veneno y fosas. Aún así, nunca pudieron demostrar que los habían eliminado por completo. Siempre faltaba algo, siempre había un rumor nuevo. Y cuando en los años 2000 se encontraron excrementos de leopardo, la tensión obviamente aumentó demasiado. Eso significaba una cosa bastante clara: algo grande se mantenía con ellos, y ese algo grande los estaba buscando. Luego de todo esto, hubo una grabación en 2018 que fue un golpe muy fuerte. Un leopardo caminando con total calma frente a una cámara. No parecía perdido, no parecía asustado, se movía como alguien que conoce el terreno. El debate ante todo este video se postulaba más como el leopardo africano, pero algunos mencionaban que era un verdadero leopardo de Zanzíbar y que se mantenía vivo y que se mantenía caminando en toda la zona, rodeando todos los pueblos. Pero ¿tú qué crees? ¿Crees que en verdad puede seguir vivo esta criatura? Pero mejor vamos con el siguiente, que sin dudarlo es bastante curioso. Y te estoy hablando nada más ni nada menos que del carpintero de Pico de Marfil. El carpintero de Pico de Marfil no desapareció de golpe, sino que fue apagado mientras los bosques caían uno por uno. Árboles enormes, viejos y llenos de vida fueron reducidos a madera apilada. Este pájaro dependía de esos árboles muertos y enfermos para alimentarse. Cuando los humanos limpiaron los bosques, también borraron su comida. Para principios del siglo XX, el ave ya era prácticamente un fantasma. Se sabía que estaba allí, pero nadie lograba encontrarlo. Y cuando algo grande deja de verse, el miedo obviamente comienza a crecer. Los últimos encuentros confirmados son muy inquietantes y demasiado raros. Personas que entraban en bosques silenciosos y escuchaban golpes secos, profundos, demasiado fuertes para cualquier ave conocida. No eran golpes rápidos, sino que eran lentos y bastante medidos, como si alguien estuviera marcando su presencia ahí. El último ejemplar confirmado fue visto en 1944. Era una hembra bastante sola. Vivía en lo que quedaba de un bosque ya destruido casi por completo. Después de eso, el ave desapareció oficialmente, pero los reportes nunca se detuvieron. Gente que aseguraba verla cruzar ríos, otros que decían haber encontrado plumas enormes, blancas y negras, imposibles de confundir. Todos estos obviamente fueron descartados como errores, pero algunos restos no pudieron explicarse del todo, y entonces llegó el video de 2004. Que tenía apenas unos segundos de duración. Un ave grande, de alas blancas, vuelo pesado, demasiado grande para hacer otra cosa. El problema fue que nadie pudo repetir la prueba. Miles de horas de búsqueda, miles de personas, cámaras, drones, grabadoras y nada, absolutamente nada. No pudieron obtener un nuevo registro de esta ave perdida. Pero mejor vamos con la siguiente, el cual es el Vice pirenaico, la especie que volvió del infierno por algunos minutos. El bucardo no se extinguió en secreto. Todos sabían que ya estaban muriendo año tras año, ya que se reportaban cada menos individuos de esta misma especie. Se encontraban menos huellas en la nieve, menos cuernos vistos entre la montaña. La caza y la competencia con el ganado lo empujaron hasta un rincón pequeño de las montañas. Para finales del siglo XX quedaba una sola hembra, denominada como Celia, la última, y cada movimiento suyo era muy vigilado. Cada respiración era demasiado contada, y aún así nadie pudo salvarla. Cuando Celia murió en el año 2000, esta misma fue aplastada por un árbol. El final fue demasiado cruel y muy absurdo. No fue un disparo, tampoco fue un depredador, fue la montaña misma
en un instante. Millones de años de evolución terminaron allí. Años después los investigadores decidieron intentar lo impensable, traerla de vuelta, no como símbolo, no como algún tipo de recuerdo. Literalmente la intentaron clonar. El proceso obviamente fue brutal. Cientos de embriones fallidos, decenas de vientres sustitutos y además de varios, pero que varios abortos. Hubieron demasiados fracasos constantes y el proyecto rozaba lo ético y lo aterrador. Estaban forzando la naturaleza a retroceder y finalmente uno solucionó todo. Uno en 2023, un bucardo volvió a nacer, respiró, se movió y abrió los ojos por primera vez. Obviamente esto fue un logro bastante grande para la humanidad. Una especie extinta volvía a aparecer viva en nuestros años. Una especie que estuvo durante millones de años y que lastimosamente había perdido la vida, pero que volvía a nacer. Pero lastimosamente el milagro no duró mucho. Duró unos cuantos minutos y el animal no podía respirar bien. Los pulmones estaban mal formados y luego murió poco después. El bucardo se extinguió por segunda vez y eso es lo verdaderamente perturbador, porque hace momentos demostró que la extinción ya no era definitiva, ahora podía revertirse. Un poco mal, bastante doloroso y bastante a medias. Prácticamente el bucardo se convirtió en una advertencia. Volver no siempre significa sobrevivir y si los humanos siguen jugando con la muerte, tal vez lo que regrese no esté completo, tal vez algo vuelva roto. Y bueno, guapísimos, si llegaste hasta acá, muchas gracias por quedarte hasta el final del videardo. Sé que es un contenido bastante diferente a lo que habitualmente solemos traer al canal, pero la verdad es que ya tenía bastante ganas de dejar de hablar un poquito de dinosaurios. Entonces, guapísimo, si tú llegaste hasta el final del video, quiero que por favor me dejes alguna idea para traer al canal, algún contenido nuevo, algo que obviamente no esté tan relacionado a los dinosaurios, sino que pueden ser como criaturas extrañas. Tal vez si ustedes quieren ver videos de críptidos o de alguna serie de terror analógico, déjenme en los comentarios que obviamente yo voy a extraer ese videardo. Guapísimo, muchas gracias si te quedas hasta el final del video. Y guapísimo, quiero que sepas que te quiero mucho, mucho, un montón y que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nos vemos, guapísimo. If I told you, you know how to go and break my heart in two.